En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. La semana pasada habíamos empezado con el capítulo 1 de esta declaración de fe de Londres de 1689, que nos habla, acorde a las Escrituras, acerca de esta misma, de la palabra de Dios, de lo que esta es, de lo que esta significa. Y hablábamos y decíamos que esta nace del mismo corazón y mente de Dios. Si queremos escuchar a Dios, solamente debemos abrir su palabra y escudriñar las Escrituras. Un tema profundo que sentaba una base sólida para todo lo que continuaremos viendo las siguientes semanas. Hoy, en el capítulo 2, tenemos un tema no menor, sino un tema igual de grande y poderoso, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del autor de esta escritura, de la causa de nuestra adoración, de aquel a quien rendimos toda nuestra pleitesía y alabanza, a quien adoramos y a quien llamamos nuestro Dios santo y verdadero. Dios y la Santa Trinidad es el tema que veremos hoy, y esto hace que nazca una pregunta que es fundamental para toda fe verdadera. Y no es cómo me siento respecto a Dios, sino quién es Dios. En una cultura donde Dios ha sido moldeado según las preferencias personales, necesitamos anclar nuestra fe en la revelación de quién es verdaderamente Él, el Dios de la Biblia. La semana pasada lo dijimos, la palabra de Dios es un ancla, es una brújula. Y para tener un concepto de quién es Dios, necesitamos estar amparados a la Escritura, no de nuestro sentimiento, no de lo que pensamos, no de lo que se nos ocurre. No podemos hacer de Dios una imagen a nuestra semejanza. Algún filósofo griego decía, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre en venganza creó un Dios a su imagen. Y eso no puede ser así. Porque no podemos pensar que Dios es un viejito bonachón sentado en un trono vestido de blanco con barbas largas y pensar que es tipo un abuelito que va a perdonar a todos porque finalmente Él es muy bueno. O por otro lado pensar que Él es un Dios como de la antigua Grecia, escondido atrás de un asteroide con un rayo en su mano, esperando que alguien peque, que alguien se equivoque para aniquilarlo y enviarlo a los infiernos. Ambas imágenes están distorsionadas. Y así podría hablar de imágenes distorsionadas acerca de nuestro Dios santo, puro y verdadero. Pero hoy no quiero hablar acerca de las distorsiones, sino quiero hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, quién es Él. Y tenemos que entender que lo que Él ha revelado está dado para sus hijos, y lo que Él no ha revelado está guardado para Él y su gloria. Así, queridos hermanos, debemos aceptar con humildad nuestra limitación para entender este tema. Pero cuando hablo de nuestra limitación para entender este tema, no estoy hablando de un enigma. ¿Qué es un enigma? Es algo inexpugnable, algo que no se puede atravesar, algo que no se puede conocer. No, este es un misterio. Y cuando hablo de un misterio, voy a tratar de dar un ejemplo para entenderlo. Es como cuando alguien quiere explorar el mar. Tú puedes sumergirte en el mar, puedes navegar en el mar,
Puedes tratar de ir a lo más profundo y tratar de conocer todos los océanos, pero no te alcanzará la vida para conocerlo y haber explorado todo lo que hay. Y eso te estoy hablando con algo que es finito, como nuestro océano. Ahora, estamos hablando de un misterio que es infinito, mucho más profundo que nuestro mar. Pero eso no quiere decir que no podamos sumergirnos, que no podamos explorarlo, que no podamos nadarlo. Eso quiere decir y debe animarnos, queridos hermanos, antes que frustrarnos, sino más bien ver con humildad y en esa humildad buscar la verdad de Dios. En lo que podamos entender con nuestra conciencia y sabiduría, maravilloso. Y en lo que no podamos entender con nuestra conciencia y sabiduría, debemos tener fe. Porque eso es lo que la palabra nos ha llamado a que vivamos, en fe. Sabiendo que esa es una certeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que nace en la mente y el corazón de Dios, lo dice. Lo dijimos la semana pasada. Para creer que la Biblia es la palabra de Dios, sí, tenemos muchos argumentos científicos, arqueológicos, pero finalmente necesitamos fe para creer que es su palabra. Asimismo, hoy estaremos mostrando lo que la Escritura nos ha sido revelada en cuanto a la persona de Dios y a su Trinidad. Y sin duda, esto es profundo y tendremos bases para hablar, tratar de entenderlo, pero finalmente necesitaremos fe para creerlo. La declaración de fe o la confesión de fe de 1689, amparada en las Escrituras, habla con claridad y profundidad sobre este tema y dice de la siguiente manera: Dios es uno, eterno, infinito en ser y perfección, y subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues en este sermón queremos adorar al Dios Trino, tal como Él se ha revelado. Entender por qué esta doctrina es fundamental para nuestra fe y vida y experimentar el gozo de conocer al verdadero Dios. Para esto, el bosquejo que he preparado para esta mañana lo he dividido en 5 porciones. La primera, en la que estaremos viendo que Dios es uno en esencia. Luego veremos Dios es perfecto en sus atributos. Siguiente veremos Dios existe eternamente en tres personas. Como cuarto punto veremos la Trinidad en la historia de la redención. Y por último y no menos importante, las implicaciones pastorales de esta doctrina de la Trinidad. Así que sumerjámonos en la Escritura y les invito a ir a Deuteronomio 6:4, donde veremos el postulado máximo que nos muestra que Dios es uno en esencia. Y dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia comienza afirmando la unidad absoluta de Dios. No hay múltiples dioses, no somos politeístas, no estamos hablando de una energía, estamos hablando del Dios vivo y verdadero. Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero. Esta confesión es extremadamente importante para nuestra vida como cristianos. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y es el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Esta verdad contrasta, queridos hermanos, con las religiones paganas y el politeísmo funcional que en nuestra época está muy esparcido. Esta unipersonalidad divina no niega la pluralidad de personas en la deidad. Y aquí comienza a irse en contra de nuestro intelecto y de nuestra capacidad de entender. Esta unipersonalidad divina no niega la pluralidad de personas en la deidad, sino que afirma que la esencia divina no está dividida ni multiplicada,
Dios es indivisible en su ser y eternamente uno. Como segundo punto, hablábamos de que Dios es perfecto en sus atributos. Si Dios no fuera perfecto en sus atributos, estaríamos adorando a un Dios, tal vez sí, a nuestra imagen y semejanza. Si Él cambiara de opinión, si Él se airara por cualquier circunstancia como lo hacemos nosotros, entonces probablemente sería igual a nosotros y no sería digno de alabanza ni adoración. Pero contrariamente, la palabra de Dios nos muestra de que Él es perfecto, completamente perfecto. No hay viso de que en ninguno de sus atributos sea un poquito menos de lo que la palabra lo manifiesta. En Éxodo 34, 6, 7, cuando Moisés le pide al Señor que le deje apreciar quién es Él en realidad, Él dice, no lo haré porque morirías. Te dejaré ver un reflejo de quién soy. Y solamente en ese reflejo podemos ver lo siguiente. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Qué atributos maravillosos y preciosos puede ver Moisés en esta pequeña porción de lo que él puede ver de Dios. Asimismo, nosotros deberíamos asombrarnos de lo que nos ha sido revelado, no en su plenitud, pero lo que nos ha sido revelado. ¿Cuántos de nosotros en nuestro corazón, ardiendo de pasión, puede decir: el Señor es santo, es puro, es sublime, es grande, es poderoso? ¿Cuántos de nosotros estamos ardiendo en verdadera pasión al ver la gracia de nuestro Dios sobre nuestra vida? Moisés vio solamente un reflejo. Nosotros hemos visto la plenitud de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y eso debería hacer que nuestro corazón y nuestra vida arda en pasión por el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios sublime. En 1 Timoteo 1:17 lo manifiesta de esta manera: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la forma de vivir de un hijo de Dios. Este es la exposición del corazón del hombre ante el Dios verdadero. Reconocerlo como eterno, como inmortal, como invisible, el Dios único y el Dios verdadero. Esta afirmación no está hecha en el Antiguo Testamento, está hecha en el Nuevo Testamento, donde ya las tres personas de la deidad han sido reveladas. Y aún así, la teología sigue siendo la misma. Dios es uno. El Dios de la Biblia no solamente existe, sino que es perfecto en sus atributos. Es sabio, es omnipotente, es eterno, es inmutable, justo y misericordioso. En Dios no hay sombra de variación, lo dice Santiago 1:17. Y estas cosas debemos entenderla. Hoy estoy limitado por el tiempo para hablar sobre un tema que nos llevaría a la eternidad. Y es más, nos va a llevar la eternidad. Así que no puedo profundizar en cada uno de los temas ni cada uno de los atributos, pero tenemos que entender que esto debe ser la base fundamental cuando nos acercamos a las Escrituras. Entender de que Dios es misericordioso, justo, inmutable, eterno, omnipotente, sabio y todo lo demás que la palabra lo dice, y que es así y que es cierto. No podemos pensar, por ejemplo, que nuestras oraciones cambian el corazón de Dios. Es que yo oré y Dios cambió. Es que la palabra de Dios dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Lo representa de esa manera para que el hombre finito entienda al Dios infinito. No es que un hombre oró y que un hombre cambió y entonces Dios
decidió que ya no iba a hacer lo uno y que iba a hacer lo otro. La Escritura lo dice, sí, para nuestro entendimiento, pero la Escritura dice que Él es inmutable, Él no cambia, Él es eterno, Él está fuera del tiempo. ¿Cómo podemos entender a alguien que está fuera del tiempo si nosotros estamos limitados por el tiempo? Para Él el pasado, el presente y el futuro es siempre. Ahí está, presente. Para nosotros no existe eso, porque nosotros estamos dentro del tiempo. Entonces, el pasado es eso, pasado. Ya pasó. Yo ya no puedo hacer nada sobre aquello. El presente es lo que yo vivo y el futuro es incierto. Para Dios no es de esa manera. Para Él es todo un presente. Porque Él es eterno, fuera del tiempo. No lo limita lo que a nosotros nos limita. Sobre Él no están las leyes de la física. Él creó la física. Para Él no le afectan las matemáticas ni la biología. Él creó las matemáticas y la biología. El creador está fuera de su creación. Y eso tenemos que entender para no sentirnos frustrados cuando no entendemos la maravilla y lo grande de nuestro Dios. Porque por el lado contrario, si entendiéramos a Dios, Dios sería nuestro igual. Y tenemos que aceptar esto, queridos hermanos. Si tú estás casado, ¿entiendes a tu igual? ¿Entiendes a tu pareja? No. En muchas cosas la entiendes, pero en otras tantas no la entiendes. Si ni siquiera a nuestros iguales entendemos, ¿cómo podríamos entender al Dios santo, sublime, poderoso, grande, eterno, glorioso, Rey sobre todo? ¿Estamos entendiendo? Así que para eso no necesitamos intelectualidad, para eso necesitamos fe. Pero no quiere decir que hagamos a un lado nuestro intelecto, de ninguna manera. Este tercer punto probablemente es el más atractivo, el más complejo muchas de las veces. Cuando hablamos de que Dios existe eternamente en tres personas, cuando el postulado con el que comenzamos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Cómo decimos que está en tres personas? Pues porque la palabra lo dice. Mateo 28:19 lo expresa de la siguiente manera. ¿Y quién lo está hablando? Es la segunda persona de la Trinidad. Dice: vayan por tanto y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Él no hubiera querido mostrar esta verdad increíble en las Escrituras, voy a retirar la palabra increíble, porque es creíble a través de la fe. Esta verdad creíble a través de la fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él pudo haber dicho: bautícenlos en el nombre de Dios. Pero Él mismo está mostrando estas tres personas en una unidad. En 2 de Corintios 13:14 lo dice de la siguiente manera. El apóstol, en la revelación que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, le trae, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios no solo es uno, sino que también es trino. Y algunos dirán: es que la palabra Trinidad no está en las Escrituras. Sí, no está en las Escrituras. Así como que la palabra de Dios es infalible, tampoco dice infalible en ninguna parte de la Escritura. Pero la doctrina lo muestra, desde el principio hasta el final. Lo muestra, lo enseña. Aunque no usa la palabra Trinidad en la Escritura, la doctrina de la Trinidad está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces no podemos desconocerla. Que no esté la palabra impregnada en la Escritura no quiere decir que no está enseñando sobre aquello. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Pero entendamos que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo.
¿Ah? Sí. A mí también me cuesta al decirlo. Estoy seguro que en nuestra cabeza nos cuesta alinearlo. Esta doctrina no es una invención humana ni el resultado de la filosofía griega. Es una revelación progresiva de la Escritura. Y cuando hablo de una revelación progresiva, ahí se vuelve tan importante, queridos hermanos, que escudriñemos la Escritura todo el tiempo, de día y de noche, todos los días. No es algo que pueda venir un domingo y escucharla de un hombre iluminado. No. Es el corazón de Dios expresándose a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que, si queremos conocer a Dios, y no solamente conocerlo, amarlo, debemos sumergirnos en las Escrituras. Y ahí podremos apreciar cómo progresivamente la Escritura nos va mostrando esta verdad y esta realidad. Desde el plural en Génesis 1:1, que si me acompañas, igual que ayer, no lo tenía preparado a este versículo porque realmente había preparado otros. Pero este es uno muy usado para algunos hablar y distorsionar lo que habla acerca de nuestro Dios. En la versión que yo estoy usando, la Nueva Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y la tierra cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si tú tienes tal vez, y estoy seguro que al haber empezado este estudio fascinante, esta serie de sermones acerca de nuestra fe, tú has traído a tu Biblia, es probable que en tu versión la palabra Dios esté en el original, Elohim. Y si está hablando de Elohim, me parece que la Reina Valera 1960 lo traduce de esa manera, o lo usa de esa manera. La palabra Elohim es plural. Sí es plural. Sí dice dioses. Eso es lo que significa Elohim. Pero ten cuidado cómo sigue la siguiente palabra. Dios creó. No dice dioses crearon. Aquí nos está mostrando la pluralidad en la unidad. Pluralidad en la unidad. Elohim creó, no Elohim crearon. Y tenemos que darnos cuenta que el plural del idioma en el que se escribió las Escrituras no es el plural que nosotros utilizamos, el latino. Nuestro idioma ni siquiera existía cuando se escribió las Escrituras. Aquí el plural está limitado por la siguiente palabra que es singular. Entonces no es plural, sigue con plural. Es plural limitado por la siguiente palabra. Elohim, plural, creó, singular. ¿Sí? Esto mismo lo encontramos un poco más adelante en Génesis 1, versículo 26. Si me acompañan en su escritura, en su Biblia. 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil. Y continúa así. Lo fundamental para la enseñanza es: y dijo Dios, hagamos. En esta porción está cambiado. ¿Sí? Vuelve a mostrar pluralidad en lo singular, en la unidad. ¿Ya? La palabra de Dios desde el mismo primer libro, Génesis, en la misma creación, está mostrando esta triología en la unidad. Hay muchas veces que hemos tratado de explicar esto, porque desde el mismo aparecimiento y entendimiento de la doctrina, el hombre ha tratado de explicar a Dios.
¿sí? Y lo ha hecho cometiendo grasos errores doctrinales en los cuales muchos han caído en la herejía. Por ejemplo, hay quienes han explicado que Dios es más o menos como el huevo. ¿Por qué? Porque tiene yema, clara y cáscara. Y eso es para explicar a Dios. Esa explicación no sirve. Esa explicación nos lleva al triteísmo o al modalismo que apareció también en el primer siglo y que los apóstoles tuvieron que aclararlo en reiteradas ocasiones. Por eso 2 Corintios 13:14. No vamos a volver sobre el tema, sino solamente quiero ir hacia lo progresivo. Si yo hablo de yema, clara y cáscara, estoy hablando de 3 elementos que forman algo diferente. Eso es modalismo. Modalismo es una cosa que se puede dividir en 3 partes. Y eso no es Dios. Dios no es uno que a veces se presenta como padre. Se pone el terno y entonces es el padre, es el hombre serio. Luego se cambia de ropa, se pone más sport y es el hijo. Pero es la misma persona. Eso no dice la Escritura. Y luego se pone como una columna de fuego o como una paloma que desciende y entonces pensamos que es una energía. No, tampoco la Biblia dice eso. Cada persona es diferente, pero tenemos un solo Dios. Hay quienes han tratado de explicarlo de esta manera. El agua a veces es líquido, a veces es vapor y a veces es hielo, pero es el mismo elemento. Y está mal explicado, porque también tiende al modalismo, una misma sustancia que se presenta en diferentes formas. No, ese no es nuestro Dios. No es una sustancia que se disfraza para a veces ser el Padre, para a veces ser el Hijo y para a veces ser el Espíritu Santo. Entonces, el Padre piensa y dice, voy a idear un plan para salvar. Y luego se viste de Hijo y dice, yo voy a descender a la tierra para ejecutar el plan. Y luego dice, ahora seré otro consolador. Y mira la palabra que utilizó Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro. No dice, me vestiré de otro. No, les enviaré otro consolador. Está hablando de otra persona, diferente al Hijo, pero una sola deidad. Entonces los 3 se unen y son Dios. No es tampoco así. Porque si puedo explicarlo de esa manera, entonces lo hice a Dios a mi comprensión. Y no es así. Otros trataron de explicarlo diciendo, el hombre es padre, es hijo y es esposo. O sea, es la misma persona con 3 funciones. No, nuevamente, eso es modalismo y eso es una herejía grave, queridos hermanos, porque distorsiona lo que es la Trinidad. 3 en 1, el Dios trino en 1. ¿Cómo lo entiendo? No hay cómo entenderlo. Entonces muchos han dicho, es que eso no cuadra, porque las matemáticas son claras. Muestra que 1 más 1 más 1 es igual a 3, no es igual a 1. Déjame decirte que no puedo limitar a Dios a las matemáticas. Pero si quieres que te lo explique con matemáticas, voy a tratar de hacerlo en una forma didáctica, no real. 1 por 1 por 1 es igual a 1. Ninguno de estos 1 es el mismo número, pero 1 por 1 por 1 es igual a 1. 3 unos diferentes son iguales a un 1 diferente. Es una forma didáctica. No estoy diciendo que esa es la forma, porque no podemos explicarla. En lo que avanzamos de la revelación, ¡wow! Y en lo que no avanzamos, entonces tenemos que aceptar que es un misterio. Y tenemos que ser humildes frente a eso. Tenemos que ser humildes frente a la limitación humana de entender al Dios infinito y supremo. Y eso nos convierte en hombres de fe, mujeres de fe. Como les dije, esa fórmula no es perfecta, tan solo didáctica. Es una ilustración, nada más,
no es una verdad total. Pero aunque no avanzamos a entender esto, sí podemos entender claramente el cuarto punto. Y este cuarto punto es fundamental para nuestra salvación, porque es la Trinidad en la historia de la redención. El Padre planifica la redención, el Hijo ejecuta la cruz y el Espíritu la aplica al corazón del creyente. La doctrina de la Trinidad no es un concepto abstracto, sino el corazón de nuestra salvación. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice Efesios 1, del versículo 3 al 14. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos personas diferentes, que nos ha beneficiado con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Exactamente. Cuando hablamos de Dios, generalmente estamos hablando de la primera persona de la Trinidad. El Padre nos escogió. ¿Y nos escogió en quién? En la segunda persona de la Trinidad, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo. ¿Somos hijos del Padre o somos hijos de Jesucristo? Del Padre, sin temor. Somos hijos del Padre. Jesucristo no es nuestro Padre, aunque es Dios. Con Él somos juntamente coherederos. ¿Me estás confundiendo? No, te estoy diciendo una verdad real. La palabra lo está diciendo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? El Padre nos escogió para ser hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿En quién? En Jesucristo, en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Quién dio su sangre en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Cristo, con miras a una buena administración, en cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tanto en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra para todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos la alabanza de su gloria. Y continúa diciendo en el 13 y el 14, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién fuimos sellados? No, fuimos sellados en Cristo por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo, queridos hermanos. Lo vuelvo a repetir. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿en quién creímos? Fuimos sellados en Él. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí te das cuenta? Tres personas que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. ¿Quién nos fue dado como garantía de nuestra herencia? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, que nos ha sido dado. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo, que nos ha sido dado, dice, que nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hemos sido adquiridos por Dios, el Padre,
a través del Hijo, y esta seguridad la tenemos a través del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que somos salvos porque hemos creído en Jesucristo, sí, pero porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción de lo que hemos creído. Son 3 personas. Efesios es claro. Y hermanos, los animo y les invito a que lo vuelvan a leer en su casa. Espero que lo hayan anotado. Efesios 1, del versículo 3 al 14, está hablando acerca de los beneficios de la redención. Y estos beneficios de la redención podemos ver claramente a estas 3 personas en unidad, en armonía. Eso nos lleva a descartar aquello que muchos han pensado alguna vez, que Dios creó al hombre porque necesitaba a alguien que lo amase y que lo adorase. No es verdad. Él en la unidad tenía una perfecta comunidad. Pero eso no lo entiendo. Claro, porque estamos limitados. Pero en la unidad tenía una perfecta comunidad de amor, de honra. Por eso el Señor Jesucristo dice, Señor, que estos, refiriéndose en ese momento a sus discípulos, y hoy a sus discípulos. Señor, te pido que ellos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Te das cuenta lo que dice? Que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Hay ciertas sombras de esto cuando queremos tratar de entender aquello de, por tanto, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿En verdad? Yo cuando veo que están el marido y la mujer, yo veo 2, pero la palabra dice 1. Y lo creemos por fe, porque eso es lo que representa. Asimismo necesitamos fe para creer en la Trinidad. O, un ejemplo aún mejor, ¿cómo podemos explicar que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Las Escrituras no nos muestran que es 50% Dios y 50% hombre. No es que medio vaso está de hombre y el otro medio vaso está de Dios. No, Él es 100% Dios, 100% hombre. Eso no cuadra en las matemáticas. Nuevamente, las matemáticas no están para entender a Dios. Fueron creadas por Dios, por tanto el Creador sale de su creación. No está limitado por su creación. Lo que Efesios 1, 3, 14 nos dice que el Padre nos escogió, versículo 4, el Hijo nos redimió, versículo 7, y el Espíritu nos selló, versículo 13. Es el resumen de lo que acabamos de ver. Hay algunos que me decían ayer, pastor, quedé más en la nebulosa que cuando vine. Y sí, el propósito no es darte verdades absolutas. El propósito es mostrarte que hay alimento sólido y que el alimento sólido debe ser digerido con fe, y la fe está en la leche. No es que ahora que comemos alimento sólido he dejado la leche. A veces para tragar el alimento sólido necesito un bocado de líquido. Necesito la fe para poder tragar verdades que son más gruesas que nosotros. Estos son pedazos de bife que no podemos digerirlos de semana a semana. Necesitamos realmente la fe para creerlo y la eternidad para discernirlo. Esto nos lleva al último punto. ¿Qué implicaciones pastorales tiene la doctrina de la Trinidad? Pues la primera, la adoración. No podemos adorar correctamente a Dios si no lo conocemos correctamente. Eso nos dice Juan 4:24, que lo puedes anotar y por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Pero esa es la verdad. Dios necesita ser adorado correctamente por quien es Él, no por quien creemos que es Él.
Si tú dices, es que yo tengo que entender quién es Dios, entonces tú eres una persona que no tiene fe y que no tienes claro de que Dios necesariamente necesita ser más grande que nosotros. Si no, no es Dios. Porque si Dios es igual que nosotros, no merece adoración. ¿O hay algún hombre que merece tu adoración? ¿Hay algún ser creado que merece tu adoración? Pues no. Tiene que ser más grande, más sublime, más fascinante que nosotros. Y en eso tiene que ser perfecto. Porque si no, no mereciera adoración. Eso sí lo podemos entender. Eso sí es claro. Siempre la deidad en cualquier pensamiento del hombre, aunque sea erróneo, es superior. Por eso los incas, cuando veían el sol, pensaban que era un dios. ¿Por qué? Porque lo sobrepasa, porque es más grande, porque es inentendible. Porque hoy estamos en medio de una sociedad que si no lo entiende, entonces no lo cree. Cuando la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Pues yo tengo fe y convicción en que esta es la palabra de Dios. Y yo tengo fe y convicción de que tenemos a un único Dios en tres personas diferentes. Necesito fe para tragarme eso, tan grueso, tan amplio. Pero no quiere decir que no lo pueda nadar, que no lo pueda disfrutar. A eso me refería con un misterio. No irás a las profundidades del mar, pero puedes disfrutar del mar. Puedes sentir sus aguas. Puedes beneficiarte de sus aguas. A ese punto, hermanos queridos, esa es nuestra fe. Por tanto, si queremos adorar correctamente a Dios, debemos conocer de que Dios es más grande que nosotros. Y no está limitado por lo que nosotros pensamos, creemos o el diseño que nosotros querramos darle. Debo ajustarme a las Escrituras y creer que lo que me dicen las Escrituras es verdad y es verdad absoluta. Segundo, tiene una implicación como comunidad. Ya que Dios es un Dios relacional, la iglesia debe reflejar esa comunión trinitaria. Somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tan diferentes, tan distintos. Inclusive con una capacidad diferente de entender cada situación que nos muestra la Escritura. Algunos tendrán un mayor entendimiento, no porque son más sabios, probablemente porque estudian más la Escritura y buscan de esa revelación. Otros la tendrán menos, pero ¿quiere decir que son menos cuerpo? No, parte del cuerpo. En nuestra oración, pues tenemos que entender que oramos al Padre por medio de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y con esto quiero aclararlo sobre la tercera persona de la Trinidad, porque muchos han descartado la tercera persona de la Trinidad como una energía, e inclusive hay sectas que lo muestran como una energía, el dínamo de Dios. Y eso no es correcto. No es una energía, porque aquel que me lleva a la convicción de pecado, de justicia y de juicio, no es una energía, es una persona. Y yo me arrepiento delante de una persona. Yo no le pido perdón a la luz eléctrica porque no he sido una buena persona. Eso es una energía. Y frente a la energía, yo uso la energía, disfruto la energía, pero la energía no merece ni mi reverencia, ni mi adoración, ni mi exaltación, sino solamente una persona. Y es la persona del Espíritu Santo, que en él se manifiesta el poder de Dios, ok, así como lo hace en el Hijo y así como lo hace en el mismo Padre. Pero eso no quiere decir que sea una energía.
ni que sea una paloma, ni que sea una columna de fuego, ni que sea un viento. No, Él es una persona, porque no puedes contristar a ningún elemento, contristas a una persona. Por tanto, a veces cuando oramos solemos cometer errores que no necesariamente son herejía, pero que deberíamos comenzar a corregirlos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. A veces comenzamos orándole al Padre: gracias, Padre, por el día que me has dado. Gracias por morir en la cruz. No está correctamente. Yo entiendo de que no hay maldad en el corazón del que ora. No está tergiversándolo, no está diciendo voy a hacer una herejía. No, pero es errado. Si comienzo pidiendo al Padre, adorando al Padre, debo saber de que Él no es el que murió en la cruz. El que murió en la cruz es el Hijo, Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es, y lo he manifestado en muchas ocasiones, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como pensando de que uno es inferior al otro. No. Hay sujeción que es diferente. Pero que tu esposa se sujete al esposo no quiere decir que es inferior, quiere decir que hay orden. Que tus hijos se sujeten a ti no quiere decir que son inferiores, quiere decir que es respeto y honra. Asimismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en esencia, consustanciales, iguales en adoración, en honra, en pleitesía. Todo es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedo focalizarme en una persona. No puedo simplemente predicar acerca de una persona, a menos de que estuviera hablando un tema específico. Pero hoy tenemos iglesias que se dedican a darle exclusiva pleitesía a uno de los tres. Solo Jesús, los otros no. Solo el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Eso no es lo que nos muestra la Escritura. La Escritura nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos muestra a los tres en deidad, nos muestra a los tres como uno y nos muestra a los tres en el plan de redención y salvación para la humanidad. Esa es la forma correcta de adorar, esa es la forma correcta de vivir en comunidad y esa es la forma correcta de dirigirnos a Él en oración. Y esto nos lleva a la seguridad. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino del Dios Trino, que nos ama, nos salva y nos lleva a la perseverancia. El Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Y es a través de su Espíritu Santo que podemos perseverar. El Dios Trino en uno. La doctrina de Dios y la Trinidad no es una curiosidad teológica. Es el fundamento de nuestra fe, el corazón de nuestra redención y el gozo de nuestra adoración. El Dios de la Biblia no es un concepto filosófico, sino una realidad viva. Padre que planea, Hijo que salva, Espíritu que transforma, y a Él sea la gloria eternamente. Amén.